La palabra de Dios dice, hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis a Jesucristo para con el Padre. Y si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. El reino de Dios se mueve, como hablábamos el día jueves, por principios espirituales y derechos legales. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es el fiel y verdadero. Y lo que está dentro de su verdad es aceptado. Pero lo que está fuera de su verdad es rechazado. Así que no nos podemos engañar a nosotros mismos. Y después de toda la enseñanza, de todos los ejemplos, la palabra de Dios nos habla de esas personas que anhelaban ponerse en las esquinas y hacer largas oraciones, ocupar los primeros puestos y hablar ahí, pues, esas oraciones vanas, huecas, vacías. Lo único que pretenden esas oraciones es que la gente nos vean lo bonito que somos, lo bien que hacemos, no sé qué historia. Pero sabe una cosa, uno analiza, observa, mira, y esa hipocresía sigue vigente. Igual, hablamos de la profecía de los fariseos, de los saduceos y de toda esta gente. Y hermano, la cosa no ha variado. Podemos continuar en este tiempo y en esta dispensación cayendo en la trampa de ser actores hipócritas. Que queremos dar una imagen, pero no es la realidad de lo que somos. Y nos cuesta un mundo reconocer nuestros errores, nuestros fallos, nuestros pecados. Nos hemos hecho especialistas en maquillar, en poner un manto de santidad frente a la triste realidad de nuestras miserias. Y todo esto nos lleva ¿a qué? A que el crecimiento espiritual se paraliza. Cuando hablo del crecimiento espiritual, estoy hablando del crecimiento en la realidad del ámbito del reino de Dios. Se paraliza. Se paraliza el alcanzar la madurez. Se paraliza en alcanzar la estabilidad, el equilibrio. Todo se paraliza. Y sin darnos cuenta nos vamos convirtiendo en unos fenómenos. Fenómenos en lo que nosotros pensamos, queremos, deseamos y pedimos. Y no recibimos, como hablábamos el día jueves, porque pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. Pero vamos a entrar ya en la nueva fuente de conexión en esta mañana. La primera que estuvimos hablando, el poder de la revelación por la palabra y el Espíritu. La segunda, el poder de la oración en el Espíritu. Y hoy vamos a hablar del poder de la adoración. Amén. Es otra fuente poderosa que está a nuestra disposición. Pero hermano, no nos engañemos. Estas fuentes están a nuestra disposición dentro de unos derechos legítimos que usted y yo tenemos que presentar delante de Dios. No podemos andar mintiendo, no podemos andar engañando, no podemos ser infieles a la esposa, al esposo, no podemos andar robando, no podemos andar y pretender de tener el derecho
de acceder a las fuentes de conexión, para experimentar aquello que corresponde a la realidad de la gloria de Dios, aquello que corresponde a ese trato divino que nos va dando imagen, figura, cada día cuando estamos dentro del ámbito espiritual y estamos siendo perfeccionados, cada día nos parecemos más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cada día estamos más cerca de la estatura, ¿verdad? Porque esa es la meta, parecernos a nuestro Señor Jesucristo cada día más y más. El poder de la adoración es una fuente de conexión, conectamos. Pero sabemos que la adoración no entra, a veces tenemos como la mentalidad de que es un cántico sereno. En ese cántico sereno puede haber una adoración genuina o no. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que percatarnos. Muchas veces en el tema de la adoración podemos incluso pensar o caer en el engaño de que según quien esté ministrando la alabanza, entonces sí, como que me es fácil entrar en la adoración. Dios mío, su adoración genuina y verdadera no depende de nadie. Depende de lo que hay en su corazón, cómo está su corazón frente a la realidad del ámbito espiritual. Claro que cuando todos estamos en un mismo sentir, en un mismo amor, pues ayuda tanto a que haya una atmósfera. Pero esa atmósfera que a lo mejor todos anhelamos y deseamos es una tarea, un ejercicio personal que todos tenemos que aprender a llevar a cabo. No podemos cargar la responsabilidad sobre los levitas, los que nos están ministrando en la alabanza. Es responsabilidad de todos. Que fluya una adoración genuina y verdadera es responsabilidad de todos. Amén. La adoración tiene su manifestación o sus manifestaciones en todo el contexto de nuestra vida, en todo. Yo puedo estar adorando a Dios cuando estoy en mi puesto de trabajo, en la relación que tengo con la gente que tengo a mi lado, jefes, encargados, directores, compañeros de trabajo. Yo puedo ser una fuente de adoración de cara a estas personas, con mi actitud, con mi conducta, con mis formas, con mis maneras, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, mi forma también de llevar a cabo la relación. Ahí podemos ser adoradores. Podemos ser adoradores cuando tenemos un corazón liberado de la tacañería, de la usuría, que tenemos un corazón generoso, que estamos siempre dispuestos a dar con alegría, con gozo. Ahí estamos adorando a Dios. Podemos adorar a Dios en cosas minúsculas o en cosas más grandes, pero que la vida de
adoración tiene que ser una vida que abarque toda la realidad de nuestra estructura como hombres o mujeres, en la realidad de cuerpo, alma y espíritu, que aprendan a vivir en el ámbito de la adoración y que podamos sentir la conexión con la fuente de la vida, con nuestro Dios. Ahí nos deleitamos, no solamente nos deleitamos adorando a Dios, cantando, alabando, sino que nos deleitamos ayudando al pobre, al valiente, dando una palabra de motivación a un hermano, dándole un buen consejo, dándole una palabra de aliento. Tantas cosas que corresponden a la realidad de adorar a Dios, porque nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios, un instrumento que está dando testimonio de la grandeza, el poder, el señorío, la magnificencia, la soberanía, porque para poder entrar en esa fase de ser gente que alaba a Dios, tenemos que primero ser buenos adoradores. La alabanza es el resultado de la realidad de ser buenos adoradores, porque la alabanza es una expresión de gratitud. Una expresión de gratitud que parte de la realidad de un corazón de un adorador. Amén. Entonces, mire, quiero leer un versículo para entrar ya en calor. Hebreos capítulo 12, verso 28 dice: dígale a su hermano, te necesito despierto. Eso no lo dice el texto. Dígale a su hermano, yo sé que estás cansadito, cansadita. De anoche te fuiste de fiesta. Pero ahora es el momento de estar atentos, escuchar a Dios. ¿Sí? Dice Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros, diga nosotros, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, mediante que la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, con respeto y reverencia. Hemos recibido nosotros un reino inconmovible. Todo tiene su fecha de caducidad. Todo tiene un principio y un fin. Pero la realidad del ámbito del reino espiritual de Dios es alfa, es omega, es el global de principio y fin. Es decir, no hay principio y no hay fin en la realidad del reino de Dios. Dice, tengamos gratitud. Vamos a partir de este punto. El número 1, la gratitud es una puerta para la adoración genuina. Es como un paso real, afirmado de la realidad, que emprendemos algo importante y glorioso para convertirnos en un verdadero adorador, pero tiene que fluir, moverse en nuestro hombre interior, en nuestro hombre espiritual,
una gratitud real. Una gratitud. Porque ya hemos entendido que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que la paga del pecado era la muerte, pero la dádiva de Jesús, del Señor es vida en Jesús. Y somos agradecidos porque estábamos muertos y ahora vivimos. Y somos agradecidos porque estábamos bajo la potestad de las tinieblas, a merced del príncipe de este mundo, el diablo, y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Estamos agradecidos. Estamos agradecidos porque éramos unos ignorantes en cuanto a la verdad y ahora se nos está revelando la verdad eterna de nuestro Dios. Estamos agradecidos porque ahora entendemos el valor del amor, la gracia, la misericordia, del amor a la gente, a las personas y tantas cosas. Estamos agradecidos. Y esa gratitud nos lleva a la experiencia de empezar a caminar el camino de ser un adorador. Nos lleva a conectar con el reino en el poder de la adoración. Nos lleva. Dice Salmo 100, versículo 3 y 4, dice, reconozcan, nueva traducción viviente, reconozcan que el Señor es Dios. Oiga, amada iglesia, cuán importante es reconocer. Nadie va a entrar en esa dimensión de esa gratitud profunda, real y verdadera que nos abre puertas tremendas si no reconoce lo que es Dios para su vida. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Dice, entren por sus puertas como con acción de gracia. Por eso que la gratitud es una puerta que nos lleva a conectar con el poder de la adoración. Entre por sus puertas con acción de gracia. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias, denle gracias. Alaben su nombre. Son cosas que tenemos que reflexionarlas, sopesarlas, contrastarlas, para llevarnos a preguntarnos a nosotros mismos. Yo digo que el cristiano, en base a la revelación de la palabra eterna de Dios, si no se hace preguntas a sí mismo en cuanto a la realidad de nuestro estado, creo que cometemos un error. ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi realidad? ¿Estoy vivo espiritualmente? ¿Hay fuego del Espíritu en mí? ¿Tengo anhelo espiritual? ¿Tengo pasión? ¿Tengo deseos? ¿Está mi corazón encendido? ¿Estoy listo para responderle a Dios en todo lo que Él demande de mi vida? Todas estas cosas son cosas que la persona que tiene esa sabiduría, inteligencia espiritual, sin duda va a terminar haciéndose esas preguntas. Yo me hago esas preguntas. Me las he venido haciendo durante años. Yo he tenido que reconocerle a Dios, Señor, estoy más seco que un palo. Yo he tenido que reconocerle a Dios que he pasado momentos de desánimo, abatimiento. Yo he tenido que llorar, clamar a Dios para salir. Pero hermano, si no pensamos en esto, si no le damos importancia, lo más común, lo más
fácil que se suele hacer es que la gente se aparta. Deja de venir a la iglesia, a la congregación de los santos. Él mismo se priva de escuchar una palabra que lo remueva y que le redarguya. Porque por la situación que está atravesando, no sabe buscar la ayuda, no sabe reconocerlo, y no sabe buscar la ayuda. Todas estas cosas están ahí en nuestra realidad presente. Y tenemos que hacernos preguntas que nos confronten a nosotros mismos. Creo que es sabio. Yo creo que hay una balanza divina. Y si usted quiere ver, si usted da el peso adecuado, si usted quiere, lo va a descubrir. Ahora, no sea un hipócrita, no se engañe a sí mismo, no pretenda dar una imagen y vivir una vida podrida por dentro. En cuanto a inseguridad, tristeza, en cuanto a un montón de cosas que podemos estar ahí ocultando por ese vestido de religiosidad. ¿Cómo está, mi querido hermano? Muy bien, bendecido. Cuando la realidad es otra. Dios nunca va a poder obrar en la vida de un hombre, de una mujer. Dios no va a meter sus manos donde no se le permite. El Espíritu Santo no va a moverse. De hecho, con nuestras actitudes, la propia palabra del Señor dice que podemos entristecer al Espíritu Santo. Podemos apagar al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de redención. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es un caballero. Y Él espera, nos habla, nos dice sus verdades. Espera que reconozcamos nuestros errores, nuestros fallos, que le pidamos perdón, que fluya un verdadero arrepentimiento y podamos decir como el hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero me estoy muriendo de hambre, me estoy secando hasta los tuétanos. Haz algo conmigo, aunque sea, hazme como a uno de tus jornaleros, porque un jornalero en tu casa es dichoso, porque tiene abundancia de pan. Todas estas cosas están ahí. La gratitud es una puerta que nos lleva a conectar con el poder de la adoración. Si no hay gratitud, si no hay reconocimiento, no hay gratitud, hermano, estamos ahí más planchados y más estancados. Estamos como patatas fritas. Dice el salmista, Salmo 95, 1 y 2. Vengan, cantemos al Señor con alegría. Cantemos a nuestro protector, a nuestro castillo fuerte y salvador. Entremos a su presencia con gratitud. Cantemos himno en su honor. Estamos en un tiempo, hermanos, delicado. El mundo está patas arriba. Todo está ahí desmoronándose. La política, están tratando de tapar esos agujeros con más mentiras y con más cosas. Pero el tema económico y financiero está por los suelos. Y lo más feo de todo esto es que siempre van pagando las mentiras y la gente pobre, la gente trabajadora.
Ahora con todo este movimiento de infracción, todo el movimiento de lo que está ocurriendo, nos están subiendo los alimentos y el que los padece y los sufre él es el que va justo. Por el tema del Uribor, el banco que te dice, han ganado 1.800 millones de ganancias y nos suben la hipoteca con el tema del Uribor. Después tenemos a nuestros gobiernos que bla, 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 bla. Y a la hora de defender los derechos del más necesitado, son unos mentirosos. Y nos están engañando. Pero escuche una cosa, la Biblia dice que el Señor es nuestra justicia. Y el Señor pondrá todas las cosas en su sitio, en su momento. Y a los hijos de Dios se nos enseña que tenemos que vivir puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No podemos caer en la trampa de indignarnos. Eso ya sabemos. Y el príncipe de este mundo, el diablo, lo tiene todo atado y lo tiene todo movido para que todo el mundo ande en esa maldad y en esa mentira. Pero usted y yo tenemos un privilegio. Y las fuentes de la vida están abiertas para nosotros. Nosotros no nos aferramos a estos 4 días, 70, 80, 90 años más vividos, porque es una miseria de tiempo en comparación con toda una eternidad. La Biblia nos habla claramente de que esto no es la verdadera vida. Esto es un peregrinaje, un paseo por aquí, por la tierra. Pero el que tuvo poder para darnos este cuerpo temporal es el mismo, fiel y verdadero, que ha prometido darnos un cuerpo glorificado. Esto mortal será vestido. Sí, sí. Póngamelo más o menos como está. Así que, amada iglesia, querida iglesia, no confiemos en el hombre. La Biblia dice, bendito el hombre que confía en el hombre. Bendito aquel que confía en el Señor y cuya confianza está en Él. Que no nos importe tantas mentiras, tantos desastres, tantos engaños políticos, sociales, religiosos, que no nos importe, que sí le importe cómo está su vida espiritual. Si usted está en convicción, en seguridad, en estabilidad con su Dios, si usted está en paz, si usted está ahí siendo ministrado, consolado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, fortalecido. Esto es lo que tiene que importarnos. Porque la vida de toda persona aquí en la tierra está cogida por un hilito. Si no es de una manera o de otra. Yo puedo estar predicando, ¿sabe que puedo estar predicando aquí y me da un infarto y me quedo más seco? Pero lo importante es que me voy con el Señor. Pero esto muchas veces no lo valoramos y lo vemos. Y luchamos y luchamos y luchamos y peleamos pero por lo material, por lo pasajero, cuando la Biblia, la palabra eterna, la verdad eterna dice, mirando lo que no se ve, porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Y nosotros, mirando lo que se ve. Necesitamos
¿Hago otro cambio o qué? Sí. Lo oyes mejor por aquí, ¿verdad? Que es el mío. Dígale a su hermano, de veras y sin hipocresía, creo que está muy guapo en esta mañana, guapa. Aleluya. Número 2, la adoración es un camino que nos lleva al corazón de Dios. Esto tiene que ser meditado y considerado. La adoración. Mira, la adoración se inicia, toma vida en un corazón lleno de gratitud. En un corazón que empieza a reconocer grandeza, señorío, magnificencia, poder, soberanía. Entonces, la adoración despierta en nuestros corazones conjuntamente con la alabanza. Conjuntamente con la, porque fluye en nosotros el deseo de proclamar la grandeza de Dios. Y ahí viene la alabanza. Fluye el deseo de proclamar el señorío, el reino, el poder, la majestad, la magnificencia, la soberanía. Pero todo esto está en la base de un corazón de un adorador. El verdadero adorador es el que proclama verdadera alabanza. Y es muy importante. David expresa estas palabras en experiencias personales que Dios cree que vale la pena que quede escrito en el libro eterno. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, sino que permanecerá para siempre. Y David, en sus experiencias personales como hombre espiritual, en el Salmo 63, verso 1 en adelante, expresa estas palabras. Y le voy a leer en el lenguaje actual. Dios mío, tú eres mi Dios. Esta mañana eso puede fluir. Dios mío, tú eres mi Dios. Estoy declarando algo. ¿Y sabes? Vivimos en un mundo espiritual donde está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y cuando usted declara en medio de esta atmósfera, en las regiones celestes que están las potestades, los principados, los gobernadores, los espíritus inmundos de maldad. Cuando usted dice, Dios mío, tú eres mi Dios, le estás diciendo a todas estas potestades, soy basura al lado de mi Dios. No soy nada al lado del Dios Todopoderoso. Con ansias te busco desde que amanece. Como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Qué bueno, qué hermoso es tener esa sed. Me viene a la mente el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Gloria a Dios. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y
tu grandeza. Más que vivir, prefiero que me ames. Qué contraste, qué cosa más hermosa. Te alabaré con mis labios. Mientras viva, te alabaré. Alabaré, alzaré mis manos para alabarte. Con mis labios te alabaré y daré gritos de alegría. Dice, eso me dejará más satisfecho que la comida más deliciosa. Me acuerdo y dice, me acuerdo de ti durante toda la noche. Estás en mis pensamientos. Tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tu protección, bajo tus alas. A ti me entrego por completo, por tu gran poder, porque tu gran poder es mi apoyo. Dios mío, Dios mío, tú eres mi Dios. Tú eres mi castillo, tú eres mi roca fuerte. El que habita al abrigo del Altísimo es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Es el que puede decir, diré a Jehová, castillo mío, roca mía, mi Dios en quien confiaré. Escudo y adarga es su verdad. No temeré terror nocturno. Saeta que huele de día, pestilencia que ande en oscuridad. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Todo esto es una expresión de un corazón de un verdadero adorador. Alguien que ha entrado en esa dimensión de la realidad, de la verdad, de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Número 3, ¿cómo debe de ser? ¿Cómo debe ser el corazón de un verdadero adorador? Una pregunta que sin duda pues necesita también una respuesta. ¿Cómo debe de ser el corazón de un verdadero? La palabra, tanto el profeta Isaías como en Mateo también, dice, hablando del pueblo de Israel, dice, este pueblo con sus labios se acerca a mí y me honra, pero su corazón está lejos de mí. A veces no nos damos cuenta y no estamos tampoco considerando la realidad de que a Dios no le podemos engañar y que fácilmente caemos en hacer cosas que nos perjudican y nos dañan. Porque hablamos, expresamos palabras que muchas veces no tienen sentido ni salen de nuestro corazón. Eso es palabrería. Eso no puede identificarse con la realidad de un adorador. Alguien que está fluyendo de su interior, un deseo, una pasión, una sed, un hambre de Dios. Y es continuo, es cada día. El corazón prendido de un adorador necesita. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda en Romanos 12, dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestra porción diaria. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta.
Muchas veces, hermanos, el no vivir en ese progreso, avance y no alcanzar las metas que Dios tiene para nuestra vida es la falta de perseverancia en alcanzar aquellas cosas que pertenecen a la realidad del reino de Dios. Las conexiones por la revelación, la conexión por la oración, la conexión con Dios a través de la adoración. Pero todo tiene que ser genuino, todo tiene que ser verdadero, porque Dios repudia lo que no está dentro de la legalidad. Y tenemos que ser responsables. Dice la palabra de Dios, en la experiencia desagradable, pero con un final dichoso en la vida de David. David fue un hombre que Dios mismo habló y dijo: me he buscado un hombre con un corazón conforme a mi corazón. Pero este hombre pecó. ¿Y de qué manera pecó? De las maneras más terribles. No solamente adulteró, sino que engañó y se convirtió también en un homicida, porque prácticamente llevó a la muerte a Urías Eteo. Y dentro de eso dice la palabra que mientras cayó, porque él estuvo un tiempo ahí callado, queriendo de alguna manera a ver cómo podía salir de esa situación. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Pero cuando confesé mi pecado, y en el Salmo 51 es la expresión de un verdadero arrepentimiento y una petición de buscar la limpieza, la purificación por el perdón. Y él mismo llega a la comprensión, él mismo llega a la comprensión. Y qué bueno es llegar a esta comprensión, porque hermano, usted tiene que saber perfectamente cómo está su corazón delante de Dios. ¿Cómo debe de ser el corazón de un verdadero adorador? David nos da la señal, nos muestra algo importante. Salmo 51, 16 dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios es el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. La Biblia nos habla que Dios resiste a los soberbios. Mira de lejos a los altivos. La Biblia nos habla como Dios repudia todo aquello que no corresponde a la legalidad, a lo genuino, a lo verdadero. Y hasta que David no se derramó, porque hermano, la base de un verdadero adorador es llegar al punto de no importarnos a nosotros mismos y fluir en un deseo de entregarnos profundamente a Dios, darnos, rendirnos. Ahí inicia la realidad del proceso de un verdadero adorador. Y ahí es cuando entramos en conexión con Dios. Dice: este pobre clamó, le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Todo esto está ahí. Hay conexiones de reino que no estamos sabiendo aprovechar. Conexiones de reino que no le estamos sacando, como se suele decir, el jugo.
la esencia. ¿Y sabe por qué? Porque somos perezosos. Perezosos a la hora de meternos con la palabra. Estuve comentando la palabra que le dio Dios a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y todo te irá bien. Y todo te irá bien. Hermanos, somos testigos. Somos testigos de un montón de cosas que nos van mal. Unas cosas corresponden a las pruebas que Dios permite en nuestra vida para nuestra perfección. Pero otras cosas corresponden a la disciplina que Dios inicia sobre nosotros porque hacemos las cosas mal. Y muchas veces nos engañamos a nosotros mismos y llamamos prueba a lo que es una disciplina de Dios. Y en eso tenemos que pararnos también y reflexionar. Porque no podemos andar perdiendo el tiempo, equivocándonos a nosotros mismos, pensando que somos algo, no siendo nada, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas. Y qué bueno, hermanos, que podamos entender que esas conexiones de reino para nuestra bendición. El salmista decía de que él prefiere esa conexión, esa realidad, esa comunión con Dios antes que la mejor comida, que el mejor banquete. Y a veces nosotros lo hacemos al contrario. Están primero las fiestas, las barbacoas, la comida, el estar aquí, el estar allá. Y no, yo no digo que eso sea malo. Lo malo es cuando desconectamos de Dios. Cuando estamos lejos. Hablamos como papagayos, que es lo que hacen los religiosos, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Y ahí no hay nada que pueda hablar de un verdadero adorador. Termino con esto y ya le voy a pedir al grupo de alabanza que suba para arriba. No es dónde, sino cómo se debe de adorar a Dios. Esto es importante. ¿Sabe por qué? A veces en la iglesia es tan fácil venir y levantar las manos, estar ahí, ¿verdad? Algunos a lo mejor hasta nos esforzamos en dar una imagen de adorador. Hola, ¿están ahí? ¡Oh! ¡Aleluya! Gloria, 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 gloria. Y los hermanos nos quedamos ahí. ¡Oh! ¡Oh! Y a veces se está moviendo una atmósfera de embobamiento. Y lo peor del asunto es que nosotros estamos estropeando la realidad de la presencia de Dios con nuestras boberías. No es dónde, es cómo. Que no nos importe tanto lo que pueda pensar la gente
de nosotros. Tenemos que llegar al punto que nos importe con todo nuestro más lo que Dios piensa de nosotros. ¿Le has preguntado a Dios alguna vez, Señor, qué piensas de mí? Usted puede pensar, pero qué tontería es esta, pastor. No es ninguna tontería. Yo he hablado antes que yo he pasado mis momentos de dificultad, mis sequías. Y yo le digo, en muchísimas ocasiones, en diferentes etapas de mi vida, yo me he parado delante de Dios y le he dicho, Señor, ¿qué piensas? La mayoría de las veces no recibo una respuesta inmediata. Ni tampoco me pongo a las páginas. A ver, aquí, ¿qué me dice? Esto es más profundo. Esto es de espíritu a espíritu. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y de esa misma manera Dios te puede decir cómo te ve. Cómo te ve. Jesús tuvo una experiencia, algo maravilloso. Y permítanme, en Bolivia viví una experiencia. Voy a hablar de la mujer samaritana, ahora para terminar. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, me es necesario pasar por Samaria. Yo me imagino a los discípulos, ay, el maestro, qué locura le da. Tenemos hambre, no tenemos comida, está lejos, y ahora le da el capricho de pasar por Samaria. Esa gente que no sabemos cómo van a recibir, qué va a pasar. Esta gente mala, porque los samaritanos estaban muy mal vistos por los judíos. Pero a Jesús le era necesario. Los discípulos se van a buscar comida y él se va a pasar por Samaria cuando se encuentra con la mujer samaritana ahí sacando agua del pozo. Todos sabemos la conversación. Ahora me paro, fíjese. Yo aquí dije públicamente que yo iba a Bolivia desganado por la tarea que tenía, por todas las cosas que estaban en marcha y tal. No porque no quisiera ir, sino porque humanamente me tiraba más las cosas que tenía que hacer aquí. A los 3 días yo andaba pidiéndole perdón a Dios por los rincones. Porque Dios me dio una lección tan extraordinaria. Y fue simplemente con una conversación que estuvimos los 4 con una hermanita que nos invitó a su casa y habló. Oye, ella abrió su corazón, nos contó su situación, nos contó las cosas y tal. Y creo que Dios nos usó para darle una palabra. Todos compartimos ahí y tal. Pero cuando terminamos, ¡pum!, el Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu, me trae a la mente, me es necesario pasar por Samaria. Entonces me di cuenta de que el viaje a Bolivia era un viaje con propósito, pero con un profundo propósito. Y yo sentí en mi alma que aunque solamente fuera por esa situación y por lo que vivimos y por lo que pasó, ya valía la pena el viaje a Bolivia. Después pasaron muchísimas cosas más.
muchísimas cosas, buenas, muy buenas, pero solamente por eso. Y fue algo que, ¡pah! El Espíritu Santo te trae la revelación, te da la luz, te da la palabra. Esta mujer le dice a Jesús, Juan capítulo 4, verso 20, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme. Permite que Dios te hable ahora. ¿Estás en disposición de creerle? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque